Bien, ahora vamos a trabajar con circuitos eléctricos sencillos para luego irnos complicando con unos más complicados en los que habrá que aplicar otras leyes. Por el momento tenemos este circuito sencillito donde estos son símbolos de baterías, ¿verdad? Una batería se representa con líneas pequeñas y largas y una pila con este símbolo, ¿no? Entonces, una batería, una pila. Entonces aquí tenemos un circuito eléctrico donde la corriente puede pasar pues en este sentido a favor de la manecilla del reloj o en contra de la manecilla del reloj. Eso depende de cómo están conectadas las baterías. Bien, siempre consideramos el paso de la corriente de la línea pequeña a la grande. Es decir, si esta es la batería, la corriente va en este sentido, de la línea pequeña a la grande. Es decir, nuevamente ponemos bornes menos más. Entonces, aquí la corriente pasará pues, de la pequeña a la grande, iría en este sentido. En esta otra batería, de la pequeña a la grande, iría en este sentido la corriente. Aquí, en cambio, de la pequeña a la grande, iría la corriente en este sentido. De la pequeña a la línea grande, a la vertical grande, ¿no? Y acá iría en este sentido. Bien. Entonces observamos que mientras una batería impulsa la corriente a favor de la manecilla del reloj, otra en cambio lo hacen, a favor de la manecilla del reloj, otras lo hacen en contra de la manecilla del reloj. Entonces, ¿cómo sabremos en qué sentido va la corriente? Eso ya depende, pues, al hacer la sumatoria de todas las baterías, pues, a ver quién gana, ¿verdad? Vamos a suponer que esta batería tenga 20 voltios, que esta sea de 15 voltios, que esta sea de 10 voltios y que esta sea de 12 voltios. ¿Ok? Entonces, al hacer la sumatoria de batería o de voltaje, la sumatoria de los voltajes, vamos a ver, suponiendo que hacemos que estos sean así positivos, en este sentido tendríamos 20, cuando corriente para acá, esta también sumaría, más 15, y se choca, ¿verdad? Este sería menos 10, esta va en contra, menos 10, y aquí también va en contra, entonces menos 2. Con lo cual tendríamos una sumatoria de voltaje de 20 más 15 menos 10 menos 12. Esto sería 35, 25 menos 12, 13 voltios. Y ganan pues en este sentido, o sea que la corriente iría en este sentido, ¿verdad? Ya que esta batería vale más que las que están en contra. Entonces la corriente tendría este sentido. Bien. Hablemos ahora de las resistencias. Las resistencias, aquí vemos que hay 4 resistencias y esas resistencias están conectadas en serie.
al igual que las baterías. Y recordemos cómo se sumaban las resistencias cuando estaban en serie. Vamos a suponer que esta tenga 2 ohmios, esta valga 4 ohmios, esta valga 3 ohmios y esta valga 4 ohmios. Entonces tenemos la cantidad o el valor de cada una de las resistencias. Entonces, la resistencia total, cuando están en serie, usted sabe que simplemente se suman. Es decir, 2 más 4 más 3 y más 4. Por lo tanto, tenemos una resistencia total de 2 más 4, 6, 4, 10, 13 ohmios. Esto lógicamente ya lo hemos visto en tutoriales anteriores cuando hemos hablado de resistencia en serie, por lo tanto no es nada nuevo. Teniendo el voltaje total y teniendo la resistencia total, podemos ahora calcular la intensidad de la corriente que pasa por este circuito eléctrico. Recordemos la fórmula, voltaje igual a I por R. I por R. De aquí despejamos la intensidad, sería voltaje sobre resistencia. La intensidad, voltaje 13 y la resistencia también 13. Por lo tanto, la intensidad es de 1 ampere. Entonces, por este circuito está circulando una corriente con una intensidad de 1 ampere. Por lo tanto, yo podría calcular las caídas de voltaje en cada una de las resistencias que me piden. Por ejemplo, en esta resistencia 2, en la resistencia 2, ¿qué caída de voltaje hay aquí? ¿Qué conozco aquí en esta resistencia? Pues conozco el valor de la resistencia, 4 ohmios, ¿verdad? Dato dado. Esta resistencia vale 4 ohmios. Acabo de hallar que por todo el circuito pasa una corriente de 1 amperio. Por lo tanto, por aquí, por esta resistencia, está pasando una corriente igual a 1 amperio. O sea que también tengo la intensidad, 1 amperio. Por lo tanto, teniendo la resistencia y la intensidad, cuando haya de voltaje, voltaje es intensidad por resistencia, o sea, 1 por 4 voltios. Entonces por aquí va a haber una caída de 4 voltios. Por acá, si quiero hallar la caída, ¿cuántos voltios hay allí? Pues lo mismo. Tengo el valor de la resistencia y tengo el valor de la intensidad de la corriente. Por lo tanto, simplemente multiplico la intensidad por R, 3 por 1, que es la intensidad de la corriente. Aquí habría una caída de voltaje de 3 voltios. Acá igual, 4 por 1, 4 voltios. Y acá, 2 por 1, 2 voltios. Ya que la corriente es de 1 amperio. Y como ven, esto sería pues un problema de circuito eléctrico sencillo, en el cual pues nos dan unas cuantas resistencias, unas baterías colocadas, a veces una oponiéndose a otra, entonces habría que sacar una sumatoria, ¿no?, de voltaje, sumando de acuerdo al sentido, que es muy importante. ¿Cómo va la corriente? Hemos dicho, del más pequeño al más grande. La corriente
de bajas, ¿verdad? Bien, entonces nos vemos en otro tutorial. Les habló el profesor Briones.